Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tenernos aquí juntos. Gracias, Señor, te damos por el tiempo que estamos viviendo, difícil, incómodo, pero es el tiempo que nos toca vivir y queremos vivirlo como tú lo mandas. Gracias, Señor, por tener tu palabra como la luz, la lumbrera en nuestro camino. Sé tú, oh Dios, hablando a tu iglesia, sé tú, oh Dios, con tu oportunidad o tu inoportunidad, pero que sea siempre tu voz la que escuchemos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Todos los pastores, yo pienso, no he conversado con todos, pero con algunos, pero la mayoría, somos conscientes de que los tiempos que nos está tocando vivir son difíciles, son tediosos, son cansados, y realmente, cómo es que Dios nos mantiene, ¿verdad? Con ánimo, es porque Él está en nosotros, porque así como van las cosas, pues el que menos se deprime, el que menos se frustra y pues ya no tiene ganas de hacer lo que antes hacía, pero ese es el tiempo nuestro y debemos dar gracias a Dios. Es el tiempo de la pandemia, es el tiempo de las elecciones presidenciales, ¿verdad? No voy a hablar acerca de esto, pero no podemos ignorar la realidad. Son tiempos para pensar. Los tiempos de pandemia, los tiempos de elecciones, son tiempos para pensar. Pero también es tiempo de que muchos cristianos, muchos creyentes se están enfriando. Eso es cierto también. ¿Por qué razón? Dizque porque no están activos. ¿Se entiende cuando digo dizque, no? O sea que dicen que porque no están activos. Dicen porque pues ya vienen cansados encima que tienen que trabajar con la bufanda o con la máscara facial encima, tienen que venir y ya como que no les quedan muchas ganas. Entonces hay muchas razones, entre comillas, que están enfriando a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Hermanos, todo esto es la realidad nuestra, la realidad actual. Lo estamos viviendo, ¿sí? Lo estamos viviendo y estamos sobreviviendo. Amén. Y estamos sobreviviendo porque es Dios quien nos sostiene. Hermanos, pero ¿sabe qué? Todo esto y algunas cosas más pueden tener la intención o de repente ser la causa para dejar de hacer lo necesario como iglesia. Realmente la iglesia nadie la puede parar, porque la iglesia es del Señor. La iglesia está llamada a seguir caminando, a seguir cumpliendo los propósitos de Dios sobre esa tierra. Sea el tiempo que nos toque vivir, es la iglesia del Señor. Tenemos que estar mirando su palabra para saber que estamos yendo en la dirección correcta. Que sea la palabra la que nos ponga y nos encarrile siempre, porque en vista de las situaciones difíciles tendemos a exagerar algunas cosas como cristianos y tendemos a empequeñecer algunos deberes que debiéramos observar como cristianos también. Entonces, estas cosas están deteniendo a muchas iglesias en lo que realmente están llamados a hacer y están esperando que las cosas mejoren. Puede que las cosas se empeoren, tenemos que estar listos para eso. Amén. A veces estamos esperando que las cosas mejoren, pero puede que no, puede que siga así por largo tiempo, puede que empeoren también. Pero la iglesia del Señor sigue caminando. La iglesia del Señor tiene que seguir cumpliendo los propósitos de Dios en esta tierra. Y cuando digo esto, mis hermanos, es porque a veces pensamos que la vida de la iglesia se reduce, y lo digo con cuidado, se reduce a nuestras reuniones semanales, a las reuniones habituales que tenemos. Si en lo habitual no podemos seguir, ¿se imaginan en qué situación se encontraría la iglesia? ¿Qué cosa es lo habitual? Reunirnos como el día de hoy, reunirnos el miércoles y juntarnos y orar y adorar al Señor. Es lo que es el hábito de la iglesia. Es la iglesia y el Señor, es lo que tenemos que hacer. Amén. Pero el Señor tiene su iglesia aquí en la tierra, no solamente para reunirnos, sino para pensar en el mundo, en impactar el mundo.
Amén. Hay cosas que la iglesia tiene que hacer. No solamente pensar en los que estamos aquí dentro, sino que también en aquellos que están fuera. Si eso hubiera acabado, ya la iglesia no estaría aquí. ¿De acuerdo? Pero si seguimos aquí, es porque sigue la tarea todavía. La iglesia en la tierra tiene que ver con el crecimiento del reino de Dios, lo cual es el complemento de la extensión del reino de Dios. O sea, el alcanzar a los perdidos. Hay dos cosas aquí que son un poquito parecidos, pero solamente es eso, parecido. A veces estamos muy ocupados en la extensión del reino. Eso tiene que darse. Es parte del propósito de la iglesia. Pero la otra cosa que va seguidito es el crecimiento de la iglesia. Cuando hablamos del crecimiento, estamos hablando de la maduración de la iglesia, del cuerpo de Cristo. El madurar, el crecer consistentemente según la palabra de Dios. El crecimiento tiene que ver con el trabajo de madurar, eso que llama el Señor con el permanecer de los salvados. Ese permanecer en la fe, eso que dice el Señor en Juan capítulo 15. Vamos a mirar Juan capítulo 15, por favor. Los versículos 1 al 17. Mire cómo dice el Señor aquí en ese capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre, ¿quién es? Es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve, ¿qué? Más fruto. Note que hay el que lleva fruto y hay algunos que llevan más fruto todavía. Verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Los recogen y los echen en el fuego y ahí arden. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Este es el último, el séptimo yo soy de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo en este capítulo, hermanos, vemos algo que está ocurriendo en lo que el Señor está haciendo con sus discípulos. Cuando Jesús dice estas palabras, estaba con aquellos que sabemos que estaban con Él día y noche. Los que seguían a Jesús, los discípulos, los que estaban cerca de Él, no estaban con Jesús una hora el día domingo, o una hora el miércoles, estaban todos los días, y estaban todo el día con Él, caminaban con Él.
Quiero que tome esto y trate de hacer una foto en su mente de cómo es que esto ocurría. Realmente, mis amados, en lo que el Señor vino, porque vino en el tiempo oportuno para que podamos saber lo que Él quiere que sepamos en todas las edades. Que cuando Él es conocido, Él tiene que estar en nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. No hay hora, no hay horas especiales o específicas para estar con Jesús. Si estás con Jesús, si el Señor vive en ti, estamos llamados a que Él vive en nosotros todo el día y todos los días. Amén. Eso es importante notarlo porque es lo que estamos mirando aquí. Jesús estaba con ellos día y noche. Por eso dice también en el verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Siempre el Señor Jesús estaba hablándole y la palabra de Él, ¿qué cosa hacía? Limpiaba a ellos. Era la palabra de Dios haciendo la obra en cada una de sus vidas. Aquí tenemos a los discípulos, que algunos de ellos iban a ser después los apóstoles. El Señor está descubriendo entonces un proceso para algunos, no para todos. Los algunos son aquellos que el Señor llamará de manera especial para enviarlos a esa tarea que Él quiere que se haga en la tierra. Hermano, cuando leemos el Evangelio de Juan, yo veo una serie de movimientos, pero si usted mira por favor ahí el capítulo 14 de Juan, el anterior que hemos leído, usted va a ir al 14 y ahí se va a dar cuenta en el verso 6. Vale decir, el capítulo 13, 36 en adelante, hasta el verso 6, ¿cómo es que puedes tú saber que puedes ir al cielo? Juan 14, 7 al 11, vamos a ojear un poquito lo que dice la palabra. Ahí vas a conocer lo que el Padre es ahora mismo para aquellos que creen en Él. Versículos 12 al 15, ahí vas a descubrir que tenemos el privilegio de orar, de dirigirnos al Padre. Mira los versos 16 y 18 de Juan 14, ahí nos da la convicción y la información que tenemos el Espíritu Santo. Verso 19 al 24 nos enseña que podemos disfrutar del amor del Padre. Versículo 25 al 31, que tenemos como regalo su paz. Y entonces entramos en el capítulo 15, el cual hemos leído. Y aquí descubrimos básicamente dos cuadros del creyente. Pámpanos y amigos. Interesante, ¿verdad? Cómo el Señor no solamente quiere que se den cuenta de lo que son para ellos, sino que quiere que sepamos lo que somos. Somos pámpanos, pero también somos amigos. Y revela tanto nuestros privilegios como nuestras responsabilidades. Como pámpanos tenemos el privilegio de participar de la vida de Cristo y la responsabilidad de permanecer en Él. Y como amigos tenemos el privilegio de conocer su voluntad y la responsabilidad de obedecer. El Señor nos pone aquí cosas puntuales que tenemos que observar. Ya como pámpanos en un tiempo, ya como amigos en otro tiempo. Pero son fases de la vida del cristiano. Son fases de aquel maestro de maestros que nos hace ver que en un momento estamos llamados a ser pámpanos y que en otro momento, un poquito más adelante, a ser amigos. Y cuando le dice eso, ¿sabe por qué les digo esto? Porque el pámpano no sabe, pero el amigo sabe lo que hace su Señor. Por eso los llama amigos. Hay un nivel allí un poquito más cercano al Señor. Entonces quiero repetir esta parte. Como pámpanos tenemos un privilegio. ¿Cuál es el privilegio nuestro? Es participar de la vida de Cristo y nuestra responsabilidad de permanecer en Él. Y como amigos es saber que tenemos el privilegio de conocer ¿qué cosa? Su voluntad. Yo sé lo que quiere mi Señor. El Señor me ha confiado saber lo que Él quiere. Y eso solamente es un rango de amistad, es lo que dice el Señor. Pero ¿cuál es mi responsabilidad? No solamente conocer su voluntad, sino obedecer su voluntad. ¿Amén? Esto es lo que nos dice el Evangelio de Juan, lo que decía las palabras del Señor.
Entonces, los primeros 11 versículos de Juan 15 habla de los pámpanos, o sea, en nuestro deber de permanecer. Los versículos 12 al 17 nos refiere como amigos que debemos saber obedecer ya al conocer su voluntad. Y amados, en este capítulo lo que podemos rescatar es que el Señor en varias oportunidades, si usted se pone a enumerar cuántas veces dice, permaneced en mí, estad en mí, lo repite muchas veces, más de 8 veces. Que tenemos que tener en cuenta de estar en Él, de estar en Él. Entonces, esos llamados a permanecer y obedecer tienen que hacerse frente a Él, tienen que hacerse en conciencia y en contacto, entre comillas, espiritual con el Señor, a la manera como lo hizo con sus discípulos. ¿Qué cosa es lo que está diciendo aquí el Señor? De que tenemos que estar en una comunión íntima con Él. Amén. De que tenemos que estar en Él, con Él, todo el tiempo. De eso se trata el permanecer en Él. Estar en contacto con la persona de Jesús toda nuestra vida, toda nuestra semana, de domingo a sábado. Todo el domingo, todo el lunes, todo el martes, todos los días. Es lo que está diciendo el Señor aquí. Entonces, si observamos con atención las muchas veces que Jesús dirige la atención de sus discípulos hacia sí mismo, vamos a descubrir lo importante que es tener la conciencia de que Él nos requiere a ti y a mí todo el tiempo. Que no le perdamos de vista en ninguno de los días, que no le perdamos de vista en cada paso que Él da a través de su palabra frente a nosotros, en cada hora del día. Porque de eso se trata el cristianismo. De esto se trata el creer en Jesucristo. De esto se trata de que Él ha cambiado nuestra vida. Y cuando estamos en este nivel, ya comenzamos a entender lo que es la madurez espiritual. La madurez espiritual, mucha gente lo entiende mal. Entiende como que aquel que es maduro espiritualmente ya puede ser exonerado de algunas cosas, ¿verdad? Porque ya está maduro espiritualmente, ¿no? Y cuando piensa que solamente tiene que hacer algunas otras cosas, ya no es que es maduro, sino que es más duro. Porque no estamos llamados a dejar lo elemental, preocuparnos en lo avanzado. Se trata de que nuestra vida es toda una sola. Madurar es tener más tiempo de relación personal con aquel que está en mí. Eso es madurar. Madurar es considerar lo elemental como lo profundo en un mismo paquete, porque se trata de la misma persona, es Jesús mismo en nuestra vida. Amén. Es lo que dice la palabra del Señor. Enfocar toda nuestra atención en Él, así como lo hicieron sus discípulos por 3 años. Fue lo que los preparó, fue lo que los maduró y les dio fortaleza para que vayan a ser encomendados por el mismo Señor a hacer crecer su iglesia. Y se entiende, ¿verdad? Porque no podemos esperar que se haga el crecimiento de la iglesia y que se confíe a personas esporádicas en fe, que de vez en cuando vienen a la iglesia o que de vez en cuando oran. No, gente que está permaneciendo y ha aprendido a permanecer en el Señor, a beber de Él, alimentarse de Él, como es en el diario vivir en nuestras vidas. Amén. Esto es lo que tenemos que considerar como iglesia. Esta mañana, mi hermano, quiero invitarte a ser parte de esa obra del Señor, invitarte a ser parte de la causa de Cristo en la tierra. Yo sé que habemos muchos en la iglesia, en nuestra iglesia, que ya tiene años en el Señor. Años amándole, años conociéndole, años sirviéndole. Años siendo fieles al Señor. Después de pensar en decirle, Señor, ¿y ahora qué? El Señor en esta mañana está llamándonos a tener conciencia que Él nos llama a permanecer en Él todo el tiempo, porque Él tiene grandes cosas que decirnos cuando comencemos a hacer esto en nuestra vida. Él no nos ha llamado para tener la vida en esa costumbre, en lo habitual que hacemos siempre.
El Señor quiere que su iglesia crezca, no solamente que se extienda, sino que crezca. Amén. Que sea visible, no en un solo lugar, sino en muchos lugares. Quiero en el nombre del Señor invitarte a estar con Él de una manera como nunca antes en tu vida. No alguna hora o 15 minutos, sino todo el día. Que seas plenamente consciente de su presencia en tu vida, de su actuar, de su obrar en tu vida. Quiero invitarte a enfocar tu atención en su palabra, para que de ella atesores sus enseñanzas para ti. Y que eso constituya la doctrina de tu vida. Puedes mirar ahí Tito, capítulo 2, verso 1, 1 Timoteo, capítulo 1, verso 10, capítulo 6, verso 3, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3. El apóstol Pablo habla a Tito y a Timoteo de cuán cuidadosos tienen que ser con la doctrina bíblica. Es importante que puedas sacar los tesoros de la palabra de Dios, las enseñanzas del Señor, como una gema, como una joya para ti, y que lo valorices, y no lo valorices de vez en cuando, sino que constantemente. Ten cuidado de la doctrina, dice Timoteo, de la sana doctrina, dice a Tito. ¿Hemos llegado a ese nivel? No hemos llegado a ese nivel. Tenemos que llegar a ese nivel. Amén. Debemos. Lo que hemos caminado en el Señor por algunos años, debemos ocuparnos de la sana doctrina. Quiero invitarte también a enfocarte en el contenido de su palabra para que desarrolles un pensamiento, un sentir que corresponda con lo que sabes de la palabra. Esta es otra manera de decir teología. A veces entendemos la palabra teología como una cosa muy por allá arriba, muy difícil de alcanzar. Teología es eso, lo que tú puedas saber de Dios, que lo puedas llevar a la práctica en tu pensar y en tu sentir y en tu vida. Eso es. Todos estamos llamados a ser teólogos. Todos. Eso no lo agarramos de un título en algún lugar. Todos, aquellos que conocemos a Dios, estamos llamados a vivir como conocemos a Dios. Amén. Entonces, ¿hay algo que implica la madurez? Claro que sí. Implica en que podamos estar atentos a la doctrina, que estemos atentos al pensamiento de Dios, que pueda llegar a cambiar todos nuestros pensamientos. Vamos a buscar 2 Corintios, por favor. 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4. Y vamos a leer versículos 1 al 6. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Verso 2, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando, ¿qué? La palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana, ¿delante de quién? De Dios. Vamos a quedarnos con ese verso 2, porque ese verso 2 sintetiza las dos cosas que acabamos de decir, doctrina y teología. Las enseñanzas de la palabra de Dios es la doctrina. La teología es lo que yo hago con aquello en mi propia vida, en mis pensamientos y en mis sentimientos. Verso 2 otra vez, con eso en mente. Antes bien, digo el 4:2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana, ¿delante de quién? De Dios. Hermanos, ese solo verso dice tanto de la tarea que nos falta por hacer. Esta tierra necesita de hombres, necesita de mujeres que atesoren la sana doctrina, que sean gentes de 24 horas, ¿cómo es? 24/7, with Jesus, con la palabra de Dios.
No solamente la palabra de Dios en nuestra mente, sino configurando todos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Esto es lo que el Señor requiere. Que podamos madurar para que Él entonces nos pueda usar. Hermano, esta mañana quiero invitarte a prepararte bíblicamente con la intención deliberada de afinar tus oídos al llamado que Dios tiene para ti. Dios tiene algo especial para ti. Un llamado que solamente lo vas a escuchar de Él. Pero la única manera que tú puedes afinar tus oídos es estando atento a la palabra de Dios. Es profundizándote en la palabra de Dios. ¿En qué? En sus enseñanzas. En lo que dice la palabra. Que eso que está diciendo, tú lo sientes que te lo dice a ti. Esa manera como tienes que tú conocer a Dios y también ese conocimiento pueda modificar tus pensamientos. Eso es saber de Dios. Entonces quiero invitarte a eso, a que te prepares con la Biblia, pero que tenga la intención de decir, Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Que cuando tú quieras llamarme, yo escuche que tú me estás llamando. No podemos escuchar el llamado de Dios a menos que estemos frente a Dios en su palabra. ¿Estamos? Y que estemos de una manera correcta frente a la voz de Dios en su palabra. Por eso es necesario que podamos conocer más de la palabra de Dios. Es necesario. Y el Señor ha puesto en mi corazón que podamos tener un grupo de hermanos que quisieran entrar en esto. Que podamos estudiar la palabra juntos. Que podamos resaltar esas doctrinas esenciales y fundamentales de la palabra de Dios. Que podamos hacer que aquello que conocemos de Dios, o sea, el estudio de Dios pueda rayar y hacer huella en nuestra vida, en nuestro pensamiento y en nuestro sentimiento. Eso es a lo que queremos ir en estos días. Que Dios nos prepare doctrinalmente y teológicamente, pero bíblicamente. Amén. Y que entretanto, en ese tiempo, podamos estar atentos en el momento que el Señor nos quiera decir algo a solas. Ese llamado de Dios, a través de lo que Él se va a ir resaltando en su palabra, es lo que Dios quiere hacer contigo. Y eso es lo que quisiera que nos comprometamos en este día. Amén. Cuando eso ocurre, y espero que ocurra pronto, cuando escuches su llamado, sepas que Él es el que te está llamando. Que cuando escuches su llamado, sepas decir, heme aquí, envíame a mí. Amén. Hermanos amados, quiero terminar con esto. Este viernes 13 voy a dar un poco más de información acerca de esta preparación bíblica. Pero para aquellos que han sido tocados en esta mañana por Dios, solamente estoy tratando de tocar con la palabra el corazón de ustedes para acercarlos a la palabra de una manera como nunca antes. Eso es todo. ¿Se entiende? Eso es todo. Así que le voy a pedir que usted conoce mi número de teléfono, envíeme un mensaje de texto. Pastor, yo quiero estar en esa reunión. Lo vamos a hacer vía Zoom. O sea, usted va a estar en su casa, va a ser a las 7 de la noche, probablemente sea una hora no más de eso, hora y media a lo mucho, ¿verdad? Pero llámeme o déjeme un mensaje, ponga su nombre y su número de teléfono, porque para poder contactarlos en el Zoom tengo que tener un dato suyo, ¿okay? Que vendría a ser su número de teléfono. Entonces, envíenme un texto, ponga su nombre, ¿verdad? Y ponga su número de teléfono también allí. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Vamos a orar al Señor. Mientras tanto, quiero pedir, hermano Frankie, que pase aquí, porque cuando yo termine de orar, va a traer al hermano, porque él va a dar las direcciones de cómo tenemos que salir. El domingo pasado salimos como salimos, ¿verdad? Y yo dije, Señor, cuídanos, protégenos, pero no debimos salir como salimos. Pero gracias a Dios, todos estamos aquí. Pero fíjense, entonces vamos a orar. Y quiero que separemos estas dos cosas, lo que acabamos de decir respecto de la palabra, con la preparación bíblica que empezamos pronto. Vamos a orar en ese sentido. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por todo, Señor. Permítenos, Señor, que sigas tú obrando con ese sentir, Señor. Que podamos, Señor, madurar. Que podamos estar listos
con nuestros oídos afinados para aquel día en que tú nos llames, a través de estar atentos a tu palabra y viviendo en comunión contigo. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quédense ahí, por favor, hermanos. Adelante, Francisco.